La entrevista artista Juan Carlos Jurado, más allá de la Divina Comedia. Primero con su nombre y dónde estamos ahorita. Ya, ¿empiezo? Sí. Buenas tardes, me llamo Juan Carlos Jurado, soy Víctor. Nos encontramos en el Museo Osvaldo Muñoz Mariño, en el Centro Histórico de Quito, contemplando mi obra, mi exposición, que incluye dos colecciones, Tiniebla Sagrada y Las Diabólicas. Ajá. Los nombres específicamente puedes dedicarte. Claro, Tiniebla Sagrada es una colección que presenté por primera vez en el año 2024, en el mes de febrero, y que ha tenido tanta acogida que de las 40 obras que formaban parte de la colección, ahora solo me quedan 20, se han vendido ya las otras 20 obras, y que expresa algunas preocupaciones del momento en que las compuse. Tiniebla Sagrada es producto de la pandemia, cuando la incertidumbre sobre el futuro, el problema de la muerte, de la soledad, atravesaban no solamente mis pensamientos, sino en general los de la gente, de la gente que me rodeaba. Entonces, Tiniebla Sagrada es producto de eso. Obviamente, para producir esa colección hubo todo un trabajo previo, un trabajo de dibujo, de pintura también previo, pero ese trabajo se vio consolidado y expresado en los cuadros de la colección Tiniebla Sagrada. Tiniebla Sagrada fue presentada varias veces y en varias exposiciones en el año 2024, y en este año presento ya una nueva colección. Son pocos cuadros de gran tamaño a los que he denominado Las Diabólicas. En Las Diabólicas trabajo algunos problemas propios de mí mismo, ¿sí? Por ejemplo, mi relación con el mundo, con las mujeres, con cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? La inseguridad, por ejemplo. Eso a tono con la anterior colección y con un recurso que yo he utilizado siempre en la pintura, que es el claro oscuro. Mi pintura se enmarca en los límites del barroco, es decir, de esta corriente pictórica que tuvo sus orígenes en Europa y que más o menos entre el siglo XVI y XVII los pintores coloniales utilizaron para decorar, por ejemplo, las iglesias católicas, y encontramos testimonios de este trabajo de los pintores barrocos en el Centro Histórico de Quito, en las iglesias del centro de Quito. Por eso, y gracias a las condiciones favorables que he tenido últimamente, me ha sido posible también presentar mi obra, que es una especie de homenaje al trabajo de los autores barrocos, en una casa del Centro Histórico de Quito, en este caso en el Museo Osvaldo Muñoz Mariño, ubicado en pleno centro, en el barrio de San Marcos. Sí tiene esto. ¿Puedes contar un poco más cómo te ¿qué distingue más En el autorretrato me presento como un noble del Renacimiento con una armadura. Originalmente este cuadro estaba compuesto de otra manera. En lugar de mi rostro había una calavera, pero llegué a un nivel tal de tinieblas y de mordacidad en la obra que preferí más bien rebajar un poco el tono y coloqué en el lugar de la calavera mi retrato. Me encantó el resultado y pienso que esta obra podría ser, una vez que yo ya no esté en este mundo, el testimonio de que yo pasé por aquí y que dejé justamente un cuadro que expresa cómo yo me veo y cómo yo me siento. El juego de los colores, nos comentaban los azules y cómo llega esto a la óptica de quienes visitan. Generalmente, cuando se trabaja en óleo, se distinguen los colores cálidos de los fríos. El azul, por lo general, es considerado el color frío por excelencia, y es aquel que me permite generar sensaciones como la soledad, la incertidumbre, pero también la magia, la brujería, el miedo, cosa que consigo en algunas de estas obras, donde hago alusión a la brujería, pero también es el color que expresa la nobleza, y es por eso que en mi autorretrato utilizo como el color de fondo el color azul. Estos cuadros tal vez un contexto religioso también, por lo que vemos aquí, calaveras,
símbolos como que fueran demonios. Exactamente. Ajá, tal vez tiene algún contexto religioso. Exactamente, yo provengo de una familia católica y en mi infancia yo visité con frecuencia las iglesias del centro histórico. Me empapé del arte religioso y los temas religiosos por eso han estado presentes desde que tengo razón en mis obras, en mis cuadros, en mis pinturas. Los motivos religiosos además se enriquecieron con las visitas que hice, por ejemplo, a los museos en Europa. Yo viví en Grecia y ahí me pude empapar también de la mitología antigua y utilizar los recursos que me ofrecía la mitología para hacer mis propios cuadros. Sí se basó tal vez en alguna obra clásica, por ejemplo, de Dante Alighieri. Ya. Bueno, esta es una copia en realidad, la que está atrás mío, de un autor poco conocido, un autor húngaro, pero por ejemplo en este cuadro de acá, que es una composición auténtica, original, me guié por justamente algunas referencias literarias y mitológicas. Obviamente Dante está siempre presente. Por último, nos ayuda con una invitación para que la gente visite las obras, visite el lugar y de paso también haga turismo acá en el centro histórico. Claro que sí. Invito cordialmente a quienes miran esta entrevista a visitar el Museo Osvaldo Muñoz Mariño en el centro histórico de Quito, en el barrio de San Marcos, para observar estas dos colecciones, Tiniebla Sagrada y Las Diabólicas. La exposición estará abierta hasta el 10 de febrero de 2025. Y una pregunta adicional, o sea, ¿por qué las diabólicas? ¿A qué se debe las diabólicas? Sí, son cuadros donde expreso la preocupación de carácter religioso, que siempre hace alusión al tema de lo diabólico, para mostrar, por ejemplo, el mal, para mostrar, por ejemplo, el origen del miedo, el origen de lo tenebroso, de lo tétrico, ¿sí? Que es un recurso utilizado también en el barroco, pero que yo recupero y a través de obras con una carga simbólica, religiosa muy fuerte, ¿no? Pero, o sea, solamente se dirige al género femenino, ser diabólicos y diabólicas. Es que no se refiere exactamente a las mujeres, se refiere más bien a situaciones. Por ejemplo, hay problemas que no solamente me afectan a mí, sino a toda la gente y que son causa de reflexión más que de preocupación. Entre ellas, por ejemplo, la inseguridad, la incertidumbre ante un futuro que parece mostrarse cada vez más oscuro. Entonces, estos temas yo los expreso, pero obviamente a través de símbolos. Y justamente son mezclados con los elementos religiosos que siempre posee mi obra, son los que dan origen a esta nueva colección, que al final es una prolongación de la anterior, de Tiniebla Sagrada. ¿Sí se va a extender esta disposición en otros lugares, en otras ciudades? Sí, tenemos planeadas varias exposiciones, incluso hemos pensado mostrar estas obras fuera del país. Tenemos una invitación para el mes de agosto de la Universidad de Pintores del Cusco para presentar ahí justamente esta colección.